¿Cómo medir la fiabilidad de las ondas de un estimulador de electroterapia? Vamos a comprobar la fiabilidad de un estimulador en cuanto a las corrientes que se van a aplicar, sobre todo para hacer exploraciones, concretamente las curvas ITAT. Vamos a utilizar la caja de prácticas que tenemos, este modelo más antiguo, donde si nos olvidamos de esta zona vamos a considerar lo que hay aquí. Por aquí entraría el estimulador, la señal del estimulador, pasa por esta resistencia, que esta resistencia es para medir la onda de intensidad, y luego tendríamos aquí otra resistencia que haría de paciente artificial, que la podemos activar o podemos hacer que salga para continuar hacia un paciente. Vamos a utilizar una resistencia y vamos a evitar condensadores para no deformar la onda. Si activamos esta, pasaría por aquí, y al pasar por aquí, esta resistencia, que es de 10 ohmios, nos va a servir para medir la onda de intensidad. Si colocamos aquí o aquí la sonda del osciloscopio, vamos a medir la onda de voltaje, pero si lo colocamos entre estos dos puntos vamos a medir la onda de intensidad, y es lo que nos interesa, a ver cómo se comporta el estimulador ante la onda de intensidad. Pero vamos a usar esta otra caja, de tal manera que por aquí van a entrar el estimulador. Vamos a activar, porque si lo ponemos ahí pasa directamente al paciente, pero si lo ponemos aquí iría a la resistencia de los 10 ohmios. Entonces, entre estos dos puntos vamos a poner la sonda, y la sonda iría aquí la masa, y a este punto iría la lectura del activo. Y tenemos que colocar una resistencia, solamente resistencia. Aquí introduciríamos condensadores, pero los condensadores deforman la onda. Entonces tenemos que ver cuál es la onda teórica. Entonces ponemos la resistencia y vamos a hacer un circuito artificial, un paciente artificial, solamente con resistencia pura. Y vamos a ver cómo son las ondas, si cambian en altura, si se ajustan los tiempos que se regulan en el aparato a la realidad, y lo vamos a ver con el osciloscopio. El análisis del aparato que vamos a hacer, vamos a entrar por ejemplo en el canal 1, y en el canal 1 entramos aquí y vamos a irnos a esta corriente que le pone TR, es decir, donde podemos regular el tiempo del pulso y el tiempo del reposo de forma totalmente independiente. Entramos ahí y nos vamos a encontrar con lo siguiente: formas de onda. Pero bueno, antes de nada vamos a ir primero al tiempo, y le vamos a poner en el tiempo bastante tiempo para que no se nos interrumpa la prueba. Lo que vamos a hacer, ponemos ahí tiempo más de 20 minutos. Y luego tenemos que comprobar que estamos en CC, porque vamos a medir la intensidad, la onda de intensidad. Entonces, si vamos a medir la onda de intensidad, tenemos que hacer que el aparato trabaje en intensidad constante, en corriente constante. Entonces, comprobamos que está en intensidad constante. Ahora está en bifásico, pues vamos a entrar aquí y le vamos a poner esta, que es la típica. Vamos a medir ondas monofásicas. Después vamos a estar jugando con los tiempos de pulso. Vamos a poner más tiempo de pulso y menos tiempo de pulso. Y el tiempo del reposo, para que quepan varias ondas, en lugar de poner los 2 segundos, vamos a hacer aquí, pues vamos a poner menos tiempo. Vamos a poner aquí, pues 200 milisegundos. Luego seguramente habrá que modificarlo durante la prueba, para que tenemos que tratar de que en la pantalla del osciloscopio hayan al menos como mínimo 3 ondas para que trabaje bien la máquina.
Bueno, pues ya una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es elevar la intensidad y vamos a dejar la intensidad quieta y no la vamos a tocar durante toda la prueba, porque lo que queremos ver es la fiabilidad en cuanto a la forma, a la intensidad y los tiempos, si son fiables, los tiempos que dice la máquina con los que nos va a leer el osciloscopio. Así que vamos a preparar y vamos a pasar al osciloscopio. Lo primero que hay que hacer es elevar la intensidad, un valor, no importa mucho cuál. Y ahora lo siguiente es, vamos a ponerlo de forma automática, que se adapte automáticamente. Ahí ya tenemos las ondas. Como se están moviendo las ondas, vamos a activar el disparo. Y lo vamos a poner aquí, el disparo. Pero en lugar, como vamos a trabajar con triangulares, en lugar que se ponga digamos, en el ascenso, vamos a poner lo que se ponga en el descenso. Nos va a interesar más en el descenso. Ya lo tenemos en el flanco de descenso y ahora vamos a empezar a medir. Lo primero es para que, como está en automático, vamos a ver en qué rango está. Vale, en 500. Vamos a ponerle un voltio en un voltio y vamos a subir algo más la intensidad. El valor de intensidad no nos importa ahora demasiado. Lo que nos va a importar va a ser las guías que vamos a utilizar. Una guía la vamos a poner aquí donde termina la onda y la vamos a poner que nos mida 0, que parta de 0, y la otra guía justo aquí donde empieza el pulso. El pulso en la máquina está ajustado en 200 milisegundos y prácticamente nos da 202, que ese pequeño error depende sobre todo de cómo se coloquen estas guías. Entonces vamos a hacer valores por aproximación. Ya tenemos la anchura y realmente coincide lo que dice la máquina con lo que lee el osciloscopio. Ahora vamos a utilizar otras guías, que serían las guías de la altura. Aquí tenemos una guía que la vamos a poner también en 0. No está leyendo bien. La vamos a poner en 0. Y vamos a poner la guía de la altura. Ahí, más o menos. Vale, pues ya tenemos la diferencia que hay desde la línea de 0 hacia arriba, que nos dice que son 627 milivoltios, que si esto lo pasamos a intensidad, dividiéndolo entre 10, serían 62 miliamperios de pico. Que luego la eficacia es menos, pero bueno, vamos a poner que es de pico. Luego, ahora, para medir la eficiencia o no eficiencia, o si el aparato comete errores o no comete errores, si es muy fiable o no es fiable el aparato, lo primero que vamos a hacer es que vamos a modificar la forma de la onda y la vamos a poner en triangular. A ver si las guías siguen estando en su sitio. Bueno, como vemos, la altura se mantiene y la anchura también se mantiene. O sea que 200 milisegundos de anchura se mantiene tanto en triangular como en cuadrangular y la altura de pico, el pico también se mantiene tanto en cuadrangular como en triangular. Ahora vamos a ver si al cambiar el tiempo de pulso también se ajusta. Entonces vamos a la máquina, entramos en la opción de cambio de tiempo y nos ponemos en 50 milisegundos. En 50 milisegundos lo primero que vemos es que la altura se mantiene, pero la anchura se ha modificado, lógicamente. Aquí tenemos que empezar a modificar el tiempo por división horizontal. Y mover de nuevo la guía vertical.
y la guía vertical nos dice que estamos en 50,75. Coincide lo que dice la máquina con lo que lee el osciloscopio. 50 milisegundos de anchura. Y la intensidad pues se mantiene más o menos la misma, la altura del pico se mantiene. Vamos a cambiar la forma cuadrada. Como vemos, también se mantiene la cuadrangular dentro de los márgenes de las guías. Conserva la altura y conserva la anchura. Esto nos enseña también que cuando los pulsos son cuadrados, el área que ocupa el pulso es mucho mayor que el área triangular. Claro, el área triangular se divide entre dos. Luego, la energía aportada por los pulsos cuadrangulares, es mucho mayor que la energía aportada por los pulsos triangulares, concretamente la mitad. Aunque luego el cuerpo, a la hora de provocar estímulo de contracción, no se necesite el doble de intensidad. Con un poquito más de la triangular también se consigue la respuesta. Vamos a modificar la anchura de los reposos para que quepan más ondas. Vamos a ponerlo... Bueno, hemos puesto unos 90 milisegundos de anchura para que quepan más. Y vemos que, aunque cambiamos los reposos, se sigue manteniendo la anchura del pulso. Ahora vamos a ver tiempos de pulso cortos, porque muchos aparatos justo en la zona de tiempos de pulso muy cortos es donde ahí empiezan a fallar las cosas. Pues vamos a poner pulsos, por ejemplo, de 2 milisegundos. 2 milisegundos. Vemos que la altura se conserva, la altura sigue siendo la misma. No hemos tenido que modificar nada. Pero claro, ahora se ha estrechado mucho el pulso y tenemos que ampliarlo modificando el tiempo por división horizontal. Mira, prácticamente va a coincidir con donde teníamos la guía, pero bueno, retocamos un poco la guía y nos dice que, bueno, los 2 milisegundos, 2.069 milisegundos, o sea que 2 milisegundos se ajustan lo que dice la máquina con lo que dice el osciloscopio. Vamos a ver la onda triangular, a ver si sigue siendo realmente triangular. Porque aquí es donde muchos aparatos empiezan a fallar. Cuando los pulsos son muy cortos, las ondas que pretendemos que sean triangulares dejan de ser triangulares. Sigue manteniendo la forma perfecta triangular. Es un aparato fiable. Podemos seguir haciendo más pruebas por debajo de 1 milisegundo. Vamos a ir, por ejemplo, a 0,2 milisegundos. Ahí tenemos 0,2 milisegundos. Vamos a ampliar el tiempo por división horizontal. Aquí ya se empieza a deformar un poquito, pero esto puede deberse más a la velocidad de medida del osciloscopio que del estimulador. Pero mira, ha bajado un poquito la intensidad. En 0,2 milisegundos ha bajado un poquito. La intensidad ha bajado un poquito. Pero la anchura, pues sí, 206 microsegundos. O sea que 197, sí, más o menos. O sea que yo creo que la prueba está superada. Y hemos ampliado tanto el detalle de la anchura del pulso que claro, ya empiezan a aparecer ahí unas pequeñas, pero estamos en 200 microsegundos. Vamos a cambiar a la forma cuadrada. Y dentro de lo que cabe se mantiene, claro. Esto indica que en el circuito está habiendo un poquito de componente capacitivo, que eso lo genera muchas veces incluso las propias soldaduras, los propios cables, porque ya estamos sometiendo una situación muy crítica. Yo creo que
podemos considerar que este equipo es un equipo fiable. Incluso, como vemos, se mantiene también la altura. Pues así es como se puede medir y ver la fiabilidad de un estimulador, que las ondas sean limpias y mantengan la forma real. De esta forma es como hago yo la comprobación. Hay otras formas de hacerlo, pero bueno, así es como lo hago, normalmente utilizando las guías y un solo canal, porque si superpongo dos ondas nos liamos con tantas ondas. Entonces trato de que sea medir la onda de intensidad. Y el aparato tiene que estar en corriente constante, que es como realmente se lo vamos a aplicar al paciente. Bueno, pues espero que esto sirva para si alguien quiere hacer medidas y comprobar cómo trabajan sus equipos de electroterapia, pues poder hacer medidas de este tipo con un osciloscopio.